Inglaterra. Le doy la bienvenida a Christopher Johnson. Él es freelance y trabaja también para Reuters, para que nos ayude a entender esta noticia que ayer circuló sobre, ojo, ¿por qué el oro de Venezuela está en el Reino Unido? ¿Y cómo es que el Banco de Inglaterra retiene este oro a Venezuela? Y también a la vez, Inglaterra está reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y no a Nicolás Maduro. A ver, ¿fue cierto todo esto lo que circuló? ¿Cuál es la situación primero de reconocimiento como país? ¿Se está reconociendo Reino Unido o solo Inglaterra, Christopher Johnson, a- al gobierno de Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro? Buenos días desde Hermosillo. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme. ¿Sí? Bueno, creo que esto, bueno, como dices, que sí están reconociendo a Guiado, pero no creo que sea la primera vez que el Reino Unido reconoce a Guiado, sino que ese juicio ha arraigado incluso más su apoyo a Guiado, ¿no? Tenemos que entender que en febrero de 2019 el gobierno británico reconoció al señor Guiado como el presidente constitucional interino, pero bueno, seguía manteniendo relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Por ejemplo, permitió que una enviada, Rocío Maneiro, elegida por Maduro, sirviera como la embajadora de Venezuela al Reino Unido en Londres. Pero este juicio y lo más interesante de ello, ¿no?, es que demuestra una nueva firmeza en la declaración de que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Subraya el repetido apoyo a las sanciones encima de Venezuela que su aliado más cercano, los Estados Unidos, aporta, y además yo creo que el Reino Unido no quiere ser visto apoyando a un Estado ni políticamente ni económicamente que para muchos ha cometido abusos a los derechos humanos de sus ciudadanos y que ha exacerbado, ¿no?, la crisis económica, política y humanitaria en el país hoy día. Bien, entonces, ¿desde cuándo lo reconoce a Guaidó Reino Unido? O, por ejemplo, para tener un contexto, Christopher. Bueno, lo reconoció en febrero de 2019. eh, Después de las elecciones que los Estados Unidos, naciones en América Latina, pensaron que básicamente estaban manipuladas, ¿no? Pero yo creo que la posición de Inglaterra y el Reino Unido siempre ha sido que apoyamos a Guaidó porque pensamos que sí es el presidente legítimo, pero tenemos que mantener una relación formal con el gobierno de Maduro. Por ejemplo, la embajada británica en Caracas todavía está abierta, ¿no? Así que nuestras relaciones con el gobierno de Maduro no han sido completamente acabadas, es decir, que todavía siguen abiertas, pero yo creo que ahora mismo han tomado una decisión de decir claramente que Guaidó sí es el presidente de Venezuela. Bien, ahora vámonos al tema del oro. ¿Cómo es que Inglaterra tiene oro de Venezuela, por ejemplo? Bueno, esto es algo histórico, ¿no? Porque el Banco de Inglaterra es la segunda reserva más grande de oro en todo el mundo, después de The New York Federal Reserve. Históricamente, muchísimos bancos de otros países han confiado en el Banco de Inglaterra para preservar sus reservas de oro. Y hoy día el banco tiene más de 400.000 lingotes de oro que valen casi 200 billones de libras, pero es algo histórico. De 400 millones de libras. Sí. No, 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 bueno, 400.000 lingotes de oro que valen casi 200 billones de libras. Billones. Sí, 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 mucho Billones. dinero, mucha plata. Wow, muchísimo dinero. Es decir, ¿y este oro lo retiene más para tener una idea desde cuándo, por ejemplo? Bueno, durante muchísimo tiempo, porque en 2018 el gobierno de Nicolás Maduro intentó sacar ese dinero del Banco de Inglaterra, pero perdieron, fracasaron en su intento en ese año. Y intentaron otra vez y fracasaron. Así que no sé exactamente durante cuánto tiempo el oro lleva en el banco, pero durante muchísimo tiempo, porque esto no es la primera vez que el gobierno de Nicolás Maduro busca ese dinero y para sacarlo del banco. ¿Cuál es la situación con el oro actualmente de Venezuela en Inglaterra entonces? No, no se puede mover. No.
se va a quedar en el banco. Porque básicamente la razón por la que el Banco de Inglaterra puso esa decisión en las manos del Tribunal Británico es que estaban escuchando intereses diferentes, ¿no? El bando de Nicolás Maduro decía que necesitaban ese dinero para combatir el coronavirus, ¿no? Para ayudar con los problemas que existen en el país, mientras Guiado decía que básicamente ese dinero va a ser utilizado por fines corruptos. Así que fueron al tribunal para decidir, vale, a quién podemos escuchar, a quién podemos hacer caso con este problema. Entonces, creo que esto es lo más interesante de este caso, porque el tribunal, por vía jurídica, ha dicho que, mira, el presidente de Venezuela es guiado, no es Maduro, y esto va a tener un impacto internacional en el futuro. ¿Y qué hace Reino Unido con ese dinero? Por ejemplo, ¿qué haría? Si no se lo devuelve a Venezuela, ¿para qué lo utilizaría? No creo que el Banco de Inglaterra ni el gobierno británico su finalidad no es, o su meta no es utilizar ese dinero para el futuro. Es decir, que cuando Guiado tenga el poder en el territorio de Venezuela, luego van a permitir que él pueda utilizar el dinero como quiera, pero van a dejar que ese dinero se quede en el Banco de Inglaterra porque no quieren que Nicolás Maduro lo utilice, porque probablemente no confíen en lo que puede hacer con ese dinero, pero no creo que vayan a utilizarlo para otros fines, porque no es mucho dinero. Por eso, pero es un dinero que se queda ahí, entonces no se utiliza, es Se solo queda completamente, se queda. se queda, bueno, pero ¿para qué fines? Se escucha un poco absurdo, a lo mejor no sé, lo invertirían, lo convierten o algo. Es solo retener esos lingotes de oro en cientos de millones, billones de libras para ningún uso, así de absurdo. Eh, Bueno, para mí no lo es. Yo creo que demuestra también la influencia que el Reino Unido todavía tiene en la esfera internacional y global, ¿no? Pero yo creo que, como he dicho, que porque el Banco de Inglaterra siempre ha funcionado como una reserva para otros países con su dinero, lo van a guardar hasta que Venezuela tenga un gobierno que sea, bueno, mejor en los ojos de esos gobiernos y países que están en contra del gobierno de Venezuela hoy día, y cuando Guiado sí se convierte en el presidente y que pueda reclamar el control del territorio, puede utilizar ese dinero como quiera, pero no creo que sea el lugar ni el fin del gobierno británico utilizar o invertir ese dinero en otra cosa. Creo que se queda y ya está. México tiene allá también, por ejemplo, oro o tiene algo depositado o en el Banco de Inglaterra. ¿Tienes información de eso? No, no lo sé, pero de verdad me puedo imaginar, porque históricamente, o sea, que hay muchísimos países que lo utilizan. Así que puede ser, pero no lo sé. Sería interesante a lo mejor seguir esa pieza. Y, Sí. y lo que no me queda claro es desde cuándo esos lingotes de oro o la historia, un poco de la historia de cómo se hizo Inglaterra de esos lingotes. Es decir, me queda claro cuando fue la guerra de las Malvinas con Margaret Thatcher e Inglaterra, con por allá en los ochentas, es decir, bueno, en el primer periodo de Margaret Thatcher, ¿sí? Me queda claro la disputa que ha habido siempre el intervencionismo, el colonialismo europeo de Inglaterra y de Europa en sí, ¿no? Es decir, ha colonizado otros países, la India, lo que también estuvo metido mucho, o por supuesto, en Sudáfrica, entre otros países. Me queda claro, siempre ha sido una política intervencionista de países europeos, sobre todo Inglaterra, Francia, España, entre otros. Pero ¿desde cuándo la historia, no tienes ese dato de cuándo se hizo y cómo de esos lingotes de oro? No tengo la edad conmigo, pero yo creo que sí, tiene muchísimo que ver con la historia que Inglaterra ha tenido en el mundo, con el intervencionismo que tú has dicho. Pero no sé si es porque Venezuela ha dado ese dinero, este oro, a los bancos de Inglaterra,
o es por una intervención militar, pero no me lo creo porque no, de verdad, Inglaterra no tiene una relación histórica con Venezuela a mi modo de ver, o sea que no es algo que se conoce muchísimo en ese país porque obviamente Venezuela no era una parte de nuestro imperio, pero sí tiene dinero y vamos a ver lo que puede pasar. Pero yo creo que el impacto más potente de todo esto y lo más importante es recordar que hay incluso más apoyo a la reivindicación de Juan Guaidó como el presidente de Venezuela y eso es lo que todo el mundo tiene que recordar Muy con bien. esta historia. Te agradezco mucho, Christopher Johnson. Buenos días, buenas noches allá en Inglaterra. ¿Cómo va el coronavirus? ¿Cuántos casos de coronavirus tienen? ¿Tienes idea? Bueno, estamos bastante mal, tenemos más de 40.000, 43.000 yo creo, pero yo creo que sigue creciendo, pero bueno, no estamos tan mal como antes, está mejorando poco a poco. Por ejemplo, mañana los bares se van a abrir, pubs, como se dice en Inglaterra, que es en inglés, que son Sí, los bares. Ajá. bares que son muy populares, son muy importantes en la cultura británica. Pero bueno, ha sido un proceso muy largo. Yo creo que el coronavirus ha tenido un impacto muy fuerte en la ¿Cuántas economía. muertes van? ¿La 40.000 muertes o Eh, 40.000 afectados? bueno, más de 40.000 muertos en ese país, pero son los casos oficiales del gobierno. Hay una instrucción que piensa que hay más de 60.000 muertos en ese país. Ujú. Así que, bueno, hemos sentido un golpe muy, muy, muy fuerte de coronavirus y nos va a afectar especialmente económicamente, especialmente con el Brexit, va a afectar muchísimo qué va a hacer y el gobierno con las negociaciones con el Brexit, ¿no? Porque, bueno, salir sin un acuerdo desde un punto de vista Muy bien. sería un desastre para el país, especialmente porque estamos en una situación económica que es terrible por el virus. Muy bien. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Christopher Johnson. Buenos días. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Igualmente, Christopher Johnson, freelance y también colaborador de Reuters. Y dice, para que vea el debate, las cifras también allá se cuestionan. El gobierno reconoce 40.000 muertes de Inglaterra, estamos hablando de Reino Unido, pero también, ojo, hay otra asociación que dice que son más de 60.000. En todo el mundo hay un cuestionamiento a los gobiernos de frente en sí, a los estatales o departamentos que se le pueda llamar, y a los nacionales, en todo el mundo. Pero aquí hicieron una histeria, ¿no? Como en todo el mundo también hay una histeria mundial. Vaya tema, es un tema histórico, la verdad, interesante, fascinante, porque la historia de Europa está llena de eso, de también saqueos en su momento, todo el colonialismo europeo fue perjudicial a largo plazo también, ¿eh? Vea lo que hicieron en el Congo, por ejemplo. Hay un libro muy bueno que le recomiendo del viaje del Celta, de Mario Vargas Llosa, es fascinante, en verdad, lo que ocurrió con la conquista del Congo, por ejemplo, la muerte, la masacre de animales que se hicieron, la conexión con Brasil, con lo que fue el reinado de Leopoldo. Le recomiendo mucho, le va a fascinar ese libro. Está, es más, hasta lo puedo volver a leer. ¿El viaje del Celta o el... A ver, no recuerdo si es el viaje del Celta. A ver, ahorita se lo voy a decir aquí directamente, porque ese libro le va a dar la idea de la dimensión de lo que fue el colonialismo europeo. Eso sin meternos a Túnez, ¿no? Por parte de Francia, por ejemplo, y a otros países. Bueno, el mismo apartheid también, pero me llama la atención cómo el criterio de Inglaterra, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? No, pues vamos, nosotros retenemos, digo, obvio, no estoy de acuerdo con el gobierno de Venezuela, pero pues también los criterios, ¿no? Europeos para saber qué retiene, qué no. O sea, el sueño del Celta se llama, no es el viaje exactamente, el sueño del Celta y es el de Mario Vargas Llosa, fue premio o Nobel de Literatura, se lo recomiendo mucho. Le va a fascinar en verdad, porque en la historia recrea la vida de Roger Casement y el título hace referencia al poema del mismo nombre, sí, que de alguien que fue embajador
para Reino Unido, que trabajó y que vio todas las atrocidades que se estaban cometiendo contra el Congo. No, es buenísimo, fascinante, se lo recomiendo mucho. Entonces, sí es un tema que pasa en otras latitudes, pero que debemos de tener muy al pendiente. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Les recuerdo